Hoy vengo a hablaros de las que han sido mis 10, creo que son 10, peores lecturas de este año 2023. Bienvenidos a Abemar Books, yo soy Chris y hoy vengo a hablaros de los libros que menos me han gustado en este 2023. No hago este vídeo con intención de hacer un vídeo hater, es decir, yo voy a dar mis razones de por qué no he disfrutado de estos libros, pero que, como siempre digo, pues os animo a leer igualmente, porque quizá los motivos por los que a mí no me han gustado, pues a vosotros os llaman mucho la atención y los disfrutéis, ¿vale? De hecho, os voy a decir que tengo, y os voy a hablar de varios abandonos, ¿vale? Miro hacia abajo porque tengo aquí mi libreta. Os voy a hablar de varios abandonos y también de libros que para mí no me han gustado y además son opinión impopular. O sea, de forma habitual es un libro que os suele gustar mucho, pero que yo no he disfrutado, ¿vale? Entonces también hay alguno de ese tipo. No voy a decirlos en orden, aquí no va a haber un orden de el que menos me ha gustado al que más me ha gustado, ¿vale? Pensaba que estaban en orden de lectura del año, pero creo que no. Así que bueno, os voy a ir hablando de ellos de forma aleatoria. No tiene ningún orden ni por que me hayan gustado más o menos, ni por el momento del año en el que me los leí. Así que nada, empezamos con el primero. En primer lugar, os voy a hablar de un libro que es muy conocido y lo mío es una opinión bastante impopular. Os estoy hablando de La señora Dalloway de Virginia Woolf. Yo este libro lo saqué de la biblioteca, así que os pongo la portada por pantalla. Virginia Woolf es una autora muy consolidada, que sus obras gustan mucho y yo no había leído nunca nada de ella. Cuando llegué a esta historia, pues me encuentro una narración en la que no hay capítulos, que es algo que a mí no me gusta, porque yo soy de cuando llega un capítulo pues parar y ya está, y si me voy a dormir o tengo que parar para hacer otra cosa, lo que sea. Entonces cuando no hay capítulos las lecturas me cuestan más, como que no las disfruto igual. Y además es una historia que sucede en un único día. Nos narra qué es lo que sucede en ese día en una casa con una serie de personajes, que creo que son unos 5 personajes aproximadamente, 5 o 6, no me acuerdo ya bien. Y qué es lo que va sucediendo entre ellos y lo que le parece a cada uno de ellos, ¿vale? Nuestra protagonista, como el título indica, va a ser la señora de la casa. Y a la hora de narrar, a veces lo narra de forma que tú eres como un invitado más en la casa y te está contando lo que está ocurriendo, y otras veces lo narra desde el punto de vista de la protagonista de la historia y te presenta sus pensamientos y lo que opina. Entonces es una forma de narrar muy distinta, compleja, porque tienes que ir viendo desde dónde te estás situando lo que te está contando. Y que yo creo que no era un libro para mí, o que no era el momento, porque todo el mundo habla maravillas de esta historia, porque se le sacan muchas conclusiones, porque es un libro adelantado para su época. Virginia Woolf era una autora adelantada para su época, eso es verdad, pero que yo no he sabido sacarle el jugo que creo que puede llegar a tener esta historia. Porque es que no me gustó nada, ya digo, la narración no me gustó, la historia que me contaba para mí fue sin más y yo me esperaba algo más de esta historia. Luego he visto opiniones también que vienen a contar como que, bueno, que este es uno de los libros más complejos de la autora, así que nada, volveré a intentarlo con ella, pero de momento para mí este ha sido un no. El siguiente libro del que voy a hablaros es La petición de Olivia de Abril Camino. Este lo escuché en formato audiolibro.
A mí las historias de Abril Camino me encantan, o sea, me parecen alucinantes, ¿vale? De hecho, este año escuché 2 en formato audiolibro. Una es la de Londres contigo, que me gustó mucho, una historia muy bonita, muy sencilla, muy asequible, de lectura rápida y con 2 protagonistas que me gustaron sus historias personales de cada uno de ellos. Pero este en concreto, el de La petición de Olivia, me pasó todo lo contrario, porque no me pareció que ninguno de los protagonistas tomase decisiones coherentes o normales. Y de hecho, en torno a lo que gira todo, me pareció una historia un poco habitual, poco cotidiana, por decirlo de alguna forma, que eso no tiene nada de malo. A veces te llevas sorpresas cuando ves alguna historia, o lees, mejor dicho, alguna historia que se sale fuera de la normalidad, vamos a decir. Pero en concreto esta historia es que lo que Olivia está buscando, la verdad que a mí, pues bueno, en un principio dice, vale, yo no es algo que vaya conmigo, no lo haría, pero bueno, a ver qué me cuentan la historia, puede ser que me guste, tal, sin problema. Pero después la actitud de ella y la actitud que va teniendo él, la verdad que yo no la disfruté. Fue un libro al que también le puse 2 estrellas y que no es de mis favoritos de la autora. O sea, Abril Camino a mí me gusta mucho como autora de romántica, pero en concreto esta historia yo no la disfruté. El siguiente libro del que voy a hablaros es Muerte en Santa Rita, de Elia Barceló, un libro que saqué de la biblioteca y que cuando llegué a la página 100 o 110 creo que leí, más o menos, unas 100 páginas aproximadamente, dije, ya no voy a leer más. O sea, lo abandoné. Es un libro que abandoné porque no me estaba gustando. Aquí nos vamos a encontrar una historia ambientada en una especie de balneario, bueno, que antiguamente fue un balneario y ahora es simplemente pues un lugar donde una serie de personajes pues comparten el edificio, por decirlo de alguna forma, en su convivencia, ¿vale? Vamos a decirlo así. Entonces hay pues una serie de personajes muy distintos entre sí y que nos vamos a encontrar y vamos a ver cómo llegan todos ellos allí, cómo el edificio deja de ser un balneario y se convierte en este pues, lugar de convivencia y un poquito la historia de una chica que llega allí porque su abuela es la que regenta pues este lugar, creo que era su abuela, si no recuerdo mal, su abuela o su tía, no lo sé a ciencia cierta, no recuerdo bien. Entonces la chica llega allí y cuando llega allí pues resulta que va a haber un asesinato. Entonces tienen que averiguar pues quién es el culpable, qué ha pasado. Se supone que encaja mejor en el género de cozy crime, pero yo no llegué a descubrirlo porque ya digo que alrededor de las 100 páginas primeras decidí abandonar el libro porque a mí no me estaba gustando. Después de 100 páginas, bueno, hay un momento en el que aparece un personaje nuevo que a través de la sinopsis, porque yo suelo leerme la sinopsis, se supone que va a ser, bueno, que le va a pasar algo y tenemos que averiguar el culpable y cuando llega a la página 100 todavía no ha ocurrido nada. Y es un libro como de 300 páginas, no llega a las 400. Pues un rotundo no. La verdad es que no lo disfruté, como digo, no me gustó, no me entretuvo y viendo que la historia no mejoraba conforme iba avanzando, porque entiendo que algunos libros pues tengan una parte un poco más introductoria para presentarte a los personajes, la localización, etcétera, pero en este libro, que no es excesivamente largo, se detiene tanto y en la página 100 todavía no ha pasado lo gordo de la historia para que ya empiece la investigación, pues para mí la verdad fue un no. Así que decidí pararlo ahí y lo devolví a la biblioteca y ya está. Otro libro que también abandoné en este 2023 es un libro que gusta a mucha gente, pero que yo no disfruté demasiado. Os estoy hablando de Entrevista con el vampiro. En esta ocasión esto es una opinión bastante impopular, me pasa como con La señora Dalloway. Es un libro que a todo el mundo gusta, pero que yo, pues la verdad, no me encantó, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Pues me pasa lo mismo. Nos encontramos con una historia, bueno, lo mismo.
algunas de las cosas son iguales, y es que nos vamos a contar una historia que no tiene capítulos, es decir, toda la narración es seguida. Si no recuerdo mal, el libro está dividido en 3 partes. Eso sí, hay ahí como una pequeña división, pero bueno, es un libro de 400 páginas dividido en 3 partes, y luego dentro de cada parte no hay ningún capítulo. Entonces te empieza a contar la historia, la narración es bastante fluida, no es compleja ni mucho menos, pero para mí se me hizo pesado, se me hizo lento, se me hizo pesado. E igual, cuando llevaba unas 100 páginas, porque si un libro no inicia y no me gusta cómo empieza, no lo abandono en la página 30 ni en la página 50. Intento darle continuar con él, porque al final hay muchos libros que tienen un inicio bastante más introductorio, más lento, pero luego la historia está muy bien. Entonces intento no abandonarlos en las primeras páginas. Entonces igual, llegué como a la página 100 y dije, vale, esta historia no es para mí. Tengo muy pendiente ver la película, porque es que es una película de hace mucho tiempo que a todo el mundo ha gustado, que yo ya tengo ahí mi intriga de si a mí me va a gustar, porque el libro no lo he disfrutado, porque Anne Rice tiene una forma de narrar pues bastante peculiar, en el sentido de que se detiene bastante en descripciones, aunque es una forma de narrar bastante fluida, pero suceden pocas cosas. Era como que necesitaba más acción en el libro y no me la encontré, así que nada, fue otro abandono de este año. A la sombra del ombú, de Santa Montefiore, o Montefiori, no recuerdo muy bien el apellido de la autora, bueno, pongo portada por pantalla, fue otro libro que llevaba a mis estanterías muchísimo tiempo, muchísimo. Es una autora, escritora de romántica, ella, si no recuerdo mal, es argentina, o su familia es argentina, y nos va a contar una historia que sucede pues allí, una historia romántica entre un hombre y una mujer que tienen una relación familiar previa, ¿vale? Y sucede que se enamoran, luego veremos qué parentesco tienen, y vamos a ir viendo qué es lo que les sucede, ¿vale? Entonces vamos a conocerlos desde pequeños y vamos a ver cómo van creciendo y cómo va evolucionando su historia. No me gustó nada. O sea, no me gustó nada de nada, porque estaba todo muy dramatizado. O sea, cosas que, pues no sé, cotidianas. Era como, bueno, pues me enfado, no respiro y ahora reacciono así, y ahora esto es un drama, y etcétera, etcétera. Al final lo que se hacía era exagerar cada una de las situaciones, volviendo de alguna forma la relación o los comportamientos sobre todo de una de las partes, un poco tóxicos, y a mí la historia, todo el mundo decía que es muy bonita, y la verdad que yo no la vi tan bonita. Y luego el final tampoco es que me gustase demasiado. Así que, bueno, pues este libro sí que lo terminé, pero no es un libro que yo vaya a recomendar mucho, porque la verdad no lo disfruté. Se lee muy rápido, yo este sí que me lo acabé, se lee bastante rápido porque la narración es bastante fluida. Y sí es verdad que en todo momento están pasando cosas en la historia, no es un libro que, a pesar de ser un libro extenso, no es un libro que se me hiciera pesado, eso no pasó. Pero lo que es la historia romántica no la compartí para nada, y al final pues no fue para mí. Así que otro libro al que dejé con 2 estrellas, porque no me gustó lo que estuve leyendo. Todos sabéis que soy súper fanática de la saga Outlander, pero que ha habido libros que me han gustado mucho y otros libros que no me han gustado nada, como fue el caso del 5.º libro. Bien, pues aquí os traigo otra vez el mismo caso. El 9.º libro de la saga Outlander, que lo he leído este año, me ha parecido otro libro de auténtico relleno. Es decir, otro libro para alargar la historia hasta que nos traiga la autora el final de todo. Que yo creo que ya debería hacerlo. Iban a ser 10 libros y ha sacado un 9.º, no sé con qué intención, porque de verdad en el 9.º es que no pasa nada. Vemos la vida cotidiana de ellos, que se hace pesada y lenta y aburrida, porque tú me puedes narrar una cotidianidad de una familia en un libro autoconclusivo, pues yo la leo, entiendo lo que me quieres mostrar, lo que les pasa y demás,
Pero ya está, es un libro autoconclusivo, pero es que aquí tenemos una saga de 10 libros mínimo, vamos a ver lo que hace con el final. Y resulta que en algunos libros, como ya me pasó en el quinto, no sucede nada. Bueno, en el quinto, en las últimas 80 páginas, hay ahí como una idea que hace que la trama avance y ya comience el sexto, entonces bueno, por ese lado bien. Pero es que en este noveno libro, para mí, no sucede nada. Yo la leo porque al final los personajes yo ya me los conozco y la narración de Diana Gabaldón es muy fluida y voy leyendo y voy pasando páginas fácilmente y ya está, pero reconozco que no es un buen libro, es un libro de auténtico relleno en la saga, como digo, porque no avanza la trama principal de lo que es toda la historia y de toda la saga. Así que cuando eso me pasa, cuando siento que me ponen un libro de relleno, pues no lo disfruto. Por lo tanto, otro 2 estrellas de este año. Un thriller que leí a principios de este año es La mensajera del bosque. Si no recuerdo mal, la autora era Maite R8 Torena o algo así era el apellido. Bueno, pongo la portada y ya lo podéis ver. Que fue un thriller que tiene un inicio alucinante. O sea, no os lo podéis creer, es increíble. De hecho, tiene un inicio parecido al de Huye Jane Huye, ya que nuestra protagonista, al inicio del libro, empieza sin memoria, no sabe dónde está y solo tiene una nota en el bolsillo que le dice X cosa, no lo voy a decir, y a partir de ahí pues ya empiezan a pasar cosas. Tenemos un thriller con capítulos cortos que al principio estás perdida porque te va narrando desde el punto de vista de la protagonista. Luego te empieza a contar otras historias en otros capítulos que vamos a ir viendo cómo se entrelazan luego con la historia de la protagonista para ir presentándonos al resto de personajes. Y tiene un inicio muy bueno, un ritmo bastante trepidante, te engancha la historia y quieres saber qué está pasando. ¿Qué me ha pasado o qué me pasó con este thriller? Pues porque la resolución del caso me lo explica con unos toques como de, no sé, quizá paranormales, de fantasía, de realismo mágico, no sé, tomadlo como queráis, que yo la verdad no me gustaron, porque yo para leer un libro de fantasía me leo un libro de fantasía, pero en un thriller que hay una investigación, la explicación yo necesito que sea un poco más lógica y no tan irracional como lo que la autora nos quiere presentar. Así que no le di 2 estrellas, si no recuerdo mal creo que a este lo dejé con 3 estrellas porque ya digo que engancha mucho, tiene un ritmo trepidante y al final la verdad es que los culpables tienen su lógica y todo, pero hay un detalle, una cosa que no tiene una explicación racional, como digo, y que a mí me hubiera gustado que eso no pasara, o que para mí esa parte del libro pues sobra totalmente. Así que, bueno, si os apetece leerlo, ya os digo que os va a enganchar mucho porque tiene capítulos cortos y necesitas seguir leyendo, te engancha, pero luego hay una parte que le quitó toda credibilidad a la historia y eso me hizo que le bajara muchísimo la nota al thriller. La mecánica del corazón fue otro libro que leí en el último mes del año, creo que lo leí en diciembre, sí, con Esther de Steady Reading, y fue un libro que en un principio me estaba gustando, pero cuando llegué a la segunda mitad pues no me gustó nada, porque los comportamientos que estaban teniendo los protagonistas, bueno, el niño protagonista de la historia no me encajó, no me gustó. Por donde iba la historia, no compartía lo que estaba pasando, yo pensé que estaba enfocada la historia a darle un sentido y a darle una credibilidad de otra forma, pero no fue así. No iba tampoco con expectativas de que fuera así, porque no sabía qué me iba a encontrar en ese libro. Pero sí es verdad que no me esperaba para nada por dónde fue la historia finalmente y lo que hacen los personajes y lo que les ocurre y cómo reaccionan y cómo lo interpretan. Entonces no compartí mucho sus vivencias o sus reacciones o sus pensamientos y al final pues lo que empieza como algo bastante metafórico y bonito y me estaba gustando pues terminó fue cayendo en picado el disfrute del libro y al final me hizo que no lo disfrutase.
Así que nada, otras 2 estrellas que le puse. Otro libro que para mí fue un poco decepción y no le puse muy mala nota, fue un libro de 3 estrellas, porque es un libro entretenido y por el tema que toca, porque a mí me gusta mucho ese ingrediente en las historias, es La mujer del viajero en el tiempo, ¿vale? Este libro yo tenía muchas ganas de leerlo porque tiene viajes en el tiempo, porque todo el mundo lo ponía por las nubes, o había visto siempre muy buenas valoraciones de él, porque tenía una historia romántica muy bonita, tal, bueno. Yo lo leí y la verdad es que el libro me gustó, pero se me hizo larguísimo. ¿Por qué? Pues porque es un libro de 800 páginas en las que pasa poca cosa, ¿vale? Es como si quisiéramos alargar la historia demasiado y hace que lo que les va pasando sea de forma repetitiva, porque no son... A ver, no les pasa cosas demasiado relevantes o demasiado graves, y eso hace que sea una historia sencilla, una historia pues fácil de leer y demás, pero claro que de 800 páginas no, en algún momento no haya algo que destaque, que suceda, que te sorprenda, hace que el libro, pues lo poquito que va sucediendo, pues sea de una forma repetitiva. Para que sepáis de lo que va, aquí nos vamos a encontrar a nuestro protagonista, es una pareja que él tiene un gen que le hace saltar de forma involuntaria en el tiempo. Entonces nos vamos a encontrar a él pues en diversos momentos de la historia, que va a buscarla a ella y vamos a ir viendo pues cómo van o intentan solucionar pues esto que le pasa para que su relación pues sobreviva y veamos qué es lo que van haciendo, ¿vale? Y qué consecuencias tiene también estos saltos en el tiempo que a él le ocurren. Tenía muchas ganas de leer la historia, como digo, porque pensaba que me iba a gustar por temas viajes en el tiempo, pero para mí finalmente pues no la disfruté. Luego, también hay adaptación de esta historia, pero no la han terminado. El actor protagonista que iba a interpretar el papel principal, o ha interpretado el papel principal, me encantaba y era otro aliciente para ver la serie. Ahora no sé si voy a ver la serie porque me he llevado un chasco con el libro, la verdad, y encima la serie no está terminada, salió una temporada y no van a sacar la segunda para cerrar toda la historia. Bueno, pues Theo James, que es el actor que si no lo recuerdo mal, ¿vale? Si me he equivocado en el nombre, os lo pongo abajo. Theo James, que es el actor que iba a interpretar o que ha interpretado la primera parte de la temporada de este papel, de este libro, pues creo que al final no voy a verla, porque encima del libro no lo he disfrutado al 100%, la historia en la serie tampoco está cerrada, pues creo que me planto ahí y ya está, otra historia que he leído y bueno, pues habrá otras mejores. Por último voy a hacer una mención a un libro que igual le puse 3 estrellas, pero porque es un libro que está muy bien escrito, que al final está muy bien documentado, pero que yo no disfruté nada. Os estoy hablando de Libelo de Sangre, que lo vendieron como un thriller histórico y yo lo cogí con muchas ganas, y resulta que me encontré un libro de 800 páginas, que en las primeras 400 páginas no ocurre absolutamente nada, simplemente que la autora te va presentando la sociedad de la época, de la Edad Media, te explica cómo funcionaba la Inquisición, te presenta a los personajes, las relaciones que hay entre ellos, las posibles conexiones y ya está. Y luego en las segundas 400 páginas, pues sí, hay un asesinato, pero no hay una investigación, no hay un thriller, por lo tanto para mí no es un thriller, me han vendido algo que no es. De documentación, la autora lo ha hecho fenomenal, porque por eso no le puedo poner menos nota, porque reconozco que está muy bien hecho. Luego la forma de narrar, lo que es el lenguaje, te mete completamente en la historia, porque es muy propio de la época. Y sí es verdad que en esas últimas 400 páginas pues sí que me gustó un poco más, porque ahí ya como que la historia avanza, la trama, voy a decir la trama, avanza un poquito y vemos qué es lo que sucede. Pero es que cuando vas por la página, no sé, no me acuerdo cuál fue, 650 o 700, es decir, todavía quedan 100 páginas de libro aproximadamente, o quizá algo menos, no me acuerdo. De pronto pasas una página pensando que va a haber un capítulo y te encuentras notas de la autora, es decir, el libro es como si le dieran un hachazo, ¡pum!, y te faltaran páginas.
Tú pensando que todavía te quedan páginas por leer y resulta que no, que viene a ser más información de la autora. Entonces, el libro te faltan cosas por saber después de que ocurre algo importante casi al final del libro, se corta de forma repentina y ya se da como por solucionado todo. Se ha dicho que va a ser finalmente pues una trilogía o una serie, es decir, que va a haber más partes de esta historia, las cuales yo ya no pienso leer, eso sí que lo tengo claro. Pero es que creo que esto deberían avisarlo antes. Lo primero, que no vendan un thriller, que esto ya lo comenté en un vídeo especial para ello, que no vendan un libro que es de ficción histórica como un thriller histórico, porque son dos géneros muy diferentes. Y lo segundo, que si va a haber más partes, que lo digan desde un inicio cuando está tan claro que va a haber más partes. Porque sí es verdad que en otras ocasiones se publica un libro y ha tenido éxito y luego pues el autor continúa esa historia, pero el primer libro queda bien cerrado. Pero es que en este caso no quedó bien cerrado y al final yo me quedé diciendo, ¿en serio? Y 100 páginas de más información. Es decir, al libro le sobran 400 páginas porque da excesivas explicaciones, excesivas descripciones que están muy bien, de verdad, están muy bien. Te metes completamente en la época, o sea, no te falta ni un dato. Pero bueno, yo lo leí con Ana de Anita Lectora, que ella es profesora de historia, y como dijo ella, es que esto parece una clase de historia. Tú te metes en un libro y te tiene que meter un poco en la ambientación y explicarte pues de lo que trata, de bueno, pues la ambientación de la época, los personajes, pero sin pasarse, ¿no? Porque si no, al final, pues como ya decía, acaba siendo una clase de historia. Entonces para mí al libro le sobraron páginas, me lo vendieron como un thriller histórico que no era y encima termina de forma abrupta porque va a haber una segunda parte y no lo anuncian. Total, le puse 3 estrellas porque de verdad que la historia está... Bueno, la premisa es increíble y la historia tiene pinta de estar fenomenal, pero tiene cosas que para mí me hicieron que no disfrutase del libro. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Estas han sido mis 10 peores lecturas de 2023. Han sido lecturas que, bueno, pues finalmente pues unos abandonos, otras lecturas que no he disfrutado como pensaba. Y quizá la que más me ha enfadado ha sido la del libelo de sangre, que tuve que hacer un vídeo específico para eso, ya lo sabéis, pero no quería dejar de hacer mención porque es que de verdad, eso me enfadó muchísimo. Así que nada, dejadme abajo en comentarios si vosotros opináis como yo, si habéis leído alguno de estos libros, si vosotros lo habéis disfrutado, explicadme por qué, porque me gustaría saber también vuestras razones por las que vosotros pues os han encantado o habéis disfrutado de estas historias, de las que yo pues en este caso no. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.